Muy bien, gracias. Para mí realmente lo que es la agricultura orgánica o los métodos utilizados en nuestras áreas últimamente, para muchas personas es novedoso, pero es como cada día que amanece. Vemos que nace un nuevo día, pero que si nos damos cuenta los días han ocurrido por mucho tiempo antes. O sea, solamente vemos un nuevo amanecer, pero realmente que detrás de ese tiempo hay una trayectoria que nosotros no conocemos. Y la revolución verde realmente es algo que se viene dando de muchísimos años, 2000 años, quizás o mucho más antes, y que eh, nuestras personas, nuestros antepasados, que no gozaban de tecnología, ellos sobrevivieron sin la necesidad de la tecnología. Ahora, también hay que saber que eran pocos en el entorno, que tenían suficiente espacio, que el daño que podían ocasionar, porque es lógico que también ocasionaban algunos daños, pero que no era mayor, era menor el daño que se ocasionaba y que al cual no afectaba el medio ambiente, no afectaba en nada el ecosistema. Entonces, mientras que una persona que no conoce realmente nada, le van a decir, eh, hay un mecanismo nuevo, una metodología nueva para que puedas implementar todos tus proyectos que quieras. Vas a elegir y depender de lo que quieras. Entonces va a decir, bueno, como no lo había visto, realmente esto es nuevo. Pero nuevo para la persona que empieza a entender el mensaje que le están dando. Pero tal vez el que está dando el mensaje, él sabe que eso no es nuevo. Él sabe que eso tiene una trayectoria de miles o cientos de años anteriormente. Entonces, para que la persona se convenza de que realmente la agricultura sostenible, orgánica, es beneficiosa, eh, cambiamos nuestra metodología. No la de explicarle desde qué es de inicio o qué revolución se dio, en qué año se dio y cuáles fueron sus razones. Porque muchas personas se van a cansar estar escuchando cosas que o tal vez que no entienden. A veces creemos que le estamos haciendo un favor de instruirlos y lo estamos equivocando más porque no da su capacidad de entender. Entonces le estamos tratando de meter un volumen de ideas que no está en su capacidad de entender. Entonces, para mí realmente la metodología es hacer algo, como estamos en el área, llevar un sistema de agricultura orgánica, sostenible, y que las personas nos visiten y se convenzan que realmente, entonces, y ahí vienen entonces las preguntas, ¿dónde se logró? ¿Cómo se logró? ¿Cuál metodología se utilizó? ¿Cuál era mejor? ¿Crees que la egipcia, la griega o, en fin, o la china? Pero resulta ser que todo viene en su mejoramiento, en su transformación. Unos, tal vez como antes, una cámara tal vez para enfocar era más grande que ese cubo, por ejemplo, ¿no? O esa canasta. Hoy es mucho más pequeña, o sea que la tecnología la necesitamos para que se nos sea más flexible nuestro trabajo, pero que debe ser apropiada. Entonces, eh, eso nos permite a nosotros poder, poder brindar en lo que es la producción orgánica esos aspectos, de que sea la información sea más fluida y más amplia y que no se agote el recurso humano, que es el primero en agotarse.